tal, amigos? Estamos aquí en su casa, el Diario de Guerrero, en su podcast. El invitado del día de hoy es nuestro amigo Iván Hernández Díaz, delegado estatal del bienestar aquí en nuestro estado de Guerrero. Iván. Tinoco, muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues, mi brother, para empezar, pues te ves chavo, ¿qué edad tienes? Ni tanto ya, 46 primaveras. ¿De dónde vienes? Chilpancingo, yo soy nacido, por cierto, aquí en esta colonia, aquí abajo en la colonia Morelos. Ah, es un de aquí, así vecino. Es, vecino de aquí de esta zona de Chilpancingo. Claro, en esa época, en los 80s, digamos, pues esta era casi la orilla de Chilpancingo. Aquí estamos eran las casitas nuevas. Oye, pero entonces a ti te tocó ver desde prácticamente la fundación no fundación, pero sí parte del auge del Diario de Guerrero. Sí, yo lo recuerdo desde mi infancia prácticamente, al Diario de Guerrero. Pues toda esta zona era donde yo jugaba, andaba chacoteando. Por aquí pasaba para ir a la secundaria, iba aquí en la SFAI. Ah, ¿tú eres el SFAI? Sí. Bachilleres, plantel 1. Ah, eres el Covache. Team Bacho. Sí, no, Team Bacho. Oye, carrera. Licenciado en Contaduría en el TEC de aquí de Chilpancingo. También, o sea, tú siempre has estado aquí en Chilpancingo desde siempre. Aquí he hecho prácticamente toda mi vida, desde el kinder, que también está acá abajo, la primaria, la José Martí, está aquí muy cerca, la SFAI, en la Galo estudié el último año de la secundaria, bachilleres y el tecnológico. Para que la gente sepa un poquito más de Iván Hernández, antes de incursionar en la política y todo este rollo, ¿cuáles fueron tus trabajos, oficios que llevaste a cabo? Uy, pues está larga esa historia, fíjate. No, de manera como general, fui esto. No, pues es que yo empecé muy chavito. En quinto año de primaria empecé a trabajar en un taller de hojalatería que estaba aquí en la colonia Caminos. De ahí en el mercado, en una tienda de zapatos, en una frutería en la colonia del PRI, después en más talleres de hojalatería, en taller eléctrico, después en el transporte, muchos años en el transporte. Mi primer empleo formal fue en el ISPEC, en el conjunto turístico Jacarandas, allá en un hotel también muy emblemático de Chilpancingo. Estaba por terminar la carrera, más o menos en el 2001 empecé a trabajar allá en el Hotel Jacarandas, ¿no? Ese es ahorita como que el trabajo referencia, ¿no? Sí, es como que ahí yo digo que ahí me eché a perder en Jacarandas porque estaban los trabajadores en esa época pues luchando por sus derechos laborales, formando un sindicato. Me invitaron a participar, después me eligieron secretario general del sindicato y yo antes de eso, no, de política, de lucha social, nada, tenía 22, 23 años, ahí empecé. O sea, se podría decir que tú fuiste el líder sindical. Sí. Y ahí empezaste en la cuestión de la grilla, la política. Siendo dirigente sindical, hicimos primero el sindicato, luego un grupo de sindicatos aquí en Guerrero que se llamó Fuerza. Y ya como Fuerza, en algún momento después del proceso electoral del 2006, que vino la resistencia civil pacífica convocada por el presidente López Obrador, nos invitaron a participar. Nosotros habíamos ayudado en la campaña, pero de manera externa. Pero ya después, en la resistencia civil pacífica, nos invitaron a ser parte ya digamos, de la toma de decisiones. Y ahí empecé. Con esa cuestión de parte de toma de decisiones. A que para organizar el plan de resistencia civil pacífica se hacían reuniones donde participábamos nosotros como los sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos para definir, a ver, vamos a hacer el fin de semana un volanteo en el Zócalo de Chilpancingo, ¿no? Ahí se planeaba ahí. A esas primeras reuniones yo empecé a asistir como dirigente sindical, y en la medida que los partidos se fueron alejando en ese proceso, pues ya básicamente nos quedamos, quienes veníamos más de la sociedad civil, construimos el gobierno legítimo de México, ya después en el 2008, la lucha en defensa del petróleo, luego el movimiento en defensa del petróleo y la soberanía nacional, en fin, y ya después, ya hasta después del 2012, que nació Morena, pues ya podría decir que tuve una actividad política partidista.
¿Quién fue, por así decirlo, tu padrino político? Yo no creo que hubo padrino, yo creo que tuvo un maestro, César Núñez Ramos. Okay. Porque no, padrino, pues ahora sí que es el que encumbra, ¿no? A alguien, pero en esa época lo que había era mucha chamba, ¿no? Yo tuve pues, la fortuna de coincidir con César en esa época del 2006 y que me empezó a asignar tareas. ¿Sabes qué? Te vamos a encargar credencializar al gobierno legítimo en la región centro del estado, ¿no? ¿Cómo te enrolas con este personaje, César, que realmente pues es un histórico fundador de Morena aquí en Querétaro? Sí, César. ¿Cómo fue que te relacionaste con él, que llegaste con él y él te dijo, a ver, chavo, yo necesito, porque estabas joven? Sí. No es que estés joven, ¿verdad? Pero estabas más joven. Pero necesito que me ayudes en esto. En esta época te decía después del proceso del fraude del 2006, que había que hacer muchas actividades de resistencia civil y en la medida que los partidos se alejaron, quienes nos quedábamos éramos muy poquitos, ¿no? Entonces había tareas, por ejemplo, credencializar era una, formar comités del gobierno legítimo era otra tarea, ¿no? Y pues realmente yo creo que César no es que me haya elegido entre una multitud, pues eran los que estábamos. Entonces, a los pocos que estábamos nos tocaba hacer un poquito de todo, organizar también cuando visitaba el presidente, bueno, en esa época no era presidente, el licenciado López Obrador visitaba Guerrero, pues nos tocaba ahí organizar, conseguir el sonido, conseguir esto, conseguir aquello. Y fue poco a poco, fue un proceso muy paulatino de irme asignando responsabilidades. No hubo como un punto de quiebre, sino fue muy paulatino. O sea, fue de escalón tras escalón, por así decirlo. Así es. Cuando se forma Morena, ¿cuál fue tu primera responsabilidad? Así como tal, tú vas a hacer esto y hasta mediante oficio, porque ya se estructuró pues Morena, ya que es una estructura, pues empezó como un movimiento, ahora un partido político. ¿Cuál fue la primera? La primera tarea para la construcción de Morena en realidad fue primero se hicieron asambleas distritales bajo las siglas de Movimiento Regeneración Nacional Asociación Civil y ahí había que participar, llamar a la ciudadanía. Aquí hicimos una asamblea, fui electo consejero ahí en esta asamblea a finales del 2012. Con este proceso que hicimos de elegir consejeros, se eligió después un comité ejecutivo estatal. Primero consejero y ya después empezaron el comité ejecutivo estatal. Okay. Y en el comité ejecutivo estatal, para fundar el partido de Morena, para solicitar el registro, me nombraron los consejeros, secretario de finanzas del primer comité ejecutivo estatal. Entonces esa fue la primera tarea ya en la formalidad del partido político. Nos dieron el registro de partido político, ya ese comité que había sido electo, y me tocó ser el primer secretario de finanzas del comité ejecutivo estatal de Morena. Ese previo a que fueras delegado, ese fue como que el papel más importante que jugaste dentro de Morena. En cuanto a cargo, porque cuanto a cargo, yo creo que sí. En cuanto a encargos, yo creo que no. El encargo más importante que tú consideras. Los dos encargos que considero muy importantes, que no fueron cargos como tal, fue coordinar la campaña del presidente López Obrador en el 2012 para el Distrito Séptimo Federal y en el 2018 también para el Distrito Séptimo Federal, construir toda la parte organizativa de la campaña. Ambos en distritos federales. Ajá, en las dos elecciones, la del 2012 y la del 2018. Pregunta que esto, pues no es incómodo, yo creo que es lo que quieren saber también los jóvenes que andan en política. ¿Cómo te haces delegado federal? ¿Con quién hablaste? ¿Quién te impulsó o quiénes te impulsaron? ¿Cómo llegaste realmente a ese puesto, ese cargo? Yo era, antes de ser delegado... Porque este es tu segundo periodo, ¿verdad? Podríamos decir una segunda etapa. Antes de ser delegado, en el 2018, me nombraron el cargo que hoy es director regional. Hacer lo mismo que un delegado, pero solo en la región Chilpancingo, en la parte centro.
Y estuve 2 años ahí. Llega el 2020 y quienes querían participar en la elección del 2021 tenían que renunciar a sus cargos. El entonces delegado, Pablo Amílcar, quería participar, renuncia y se queda vacante la delegación. Coincide esa etapa con el fallecimiento del profesor César, que en mi opinión él debió haber sido el delegado desde el 2018. Pues sí, también me la pregunto yo, ¿por qué no fue César? ¿Por qué no fue si él había hecho todo? Él ¿no? construyó. Él construyó, pero bueno, a veces la política tiene estos tragos amargos, y César, un hombre con mucha convicción, dijo, bueno, yo no estoy aquí por cargos. Y le dijeron, César, no vas a ser delegado, queremos que seas director regional en Acapulco. Y César dijo, si esa es la manera que yo voy a apoyar a la lucha, ahí me asumo, ¿no? Entonces, él fallece en 2020, en octubre, y entonces, cuando queda vacante la delegación, el presidente López Obrador plantea que quien vaya a ser delegado fuera alguien cercano a César Núñez, ¿no? Eso sí, el presidente López Obrador. Sí, el presidente le tenía mucho aprecio a César. Él muchas veces hacía referencia a César como un ejemplo de las personas que luchan por convicción, ¿no? Entonces el presidente López Obrador dice, alguien que sea cercano a César. Pensamos incluso en su esposa, la maestra Rocío Bárcenas, pero ella decía, no, tiene que ser alguien del equipo de César que construyó en Guerrero, ¿no? Y ahí sale mi nombre, Iván Hernández, y entonces el presidente dice, adelante, y así a tu servidor lo nombran delegado de bienestar en noviembre del 2020, ¿no? Bien presente. Muy presente, sí. Un tema. Con Jacinto son equipo, son una corriente al interior, son una alianza estratégica. ¿Qué son ustedes realmente con esta dupla Díaz, Jacinto? Con Jacinto me une una amistad muy profunda. Me une esta etapa de lucha. Con Jacinto nos conocimos en el 2010 más o menos. Él todavía estaba como que en su etapa final de su proceso de la universidad. Se integró al movimiento. Entonces, es que esa época no había cargos, o sea, no había nada. Y Jacinto siempre fue un joven con mucha energía, muy, muy inquieto, muy echado para adelante. Y mira, nos ha tocado vivir muchas batallas. Lo considero auténticamente un amigo, un hermano de lucha. Nunca nos hemos planteado esto que ahora mediáticamente hablan de hacer grupo, no. O sea, hemos venido trabajando por este movimiento desde hace muchísimos años. ¿En la alianza? No en alianza, yo digo que como hermanos de lucha, como hermanos de lucha, yo lo conocí así en el movimiento, y siempre ha habido una coincidencia de principios. A nivel nacional ustedes tienen un grupo, una línea, algo que los pues respalde a nivel nacional, a nivel federal. Yo diría que hemos tenido primero al presidente López Obrador y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum como nuestros grandes referentes. Y en términos de afinidad siempre fue el maestro César Núñez Ramos. Ahora que ya no está el maestro César Núñez Ramos, nosotros mantenemos una relación muy estrecha con la maestra Rocío Bárcenas, que ahora es subsecretaria de Gobernación. Pero no es como un tema de, vamos a juntarnos y hacer un grupo, no. Es un tema que ha venido, como yo te platicaba, desde el 2006. O sea, cuando tú luchas con alguien durante tantos años, o sea, no es que te planteaste hacer un grupo o algo así. O sea, el movimiento nos ha venido juntando, hermanando. Entonces yo creo que más que un tema que tenga que ver con grupos políticos, tiene que ver con coincidencias ideológicas. Ahorita para tu segunda etapa, como la llamas, como delegado, igual estas cosas a los jóvenes les gusta mucho porque preguntan cómo le hace o cómo le hizo. ¿Tú cómo lograste con la continuidad en el cargo,
¿Hablaste con alguien? ¿La presidenta te buscó? ¿Negociaron algo? ¿Cuál es como que esa parte, pues, íntima de que conseguiste esa continuidad? Dijeras tú como para los jóvenes, ¿no? Yo creo que en Morena, sobre todo si vemos hasta atrás, el reconocimiento se ha ganado con trabajo, ¿no? Sobre todo quienes venimos de hasta abajo, ha sido a base de esfuerzo, de dedicación, de cumplir tareas, de asumirnos con mucha disciplina frente al movimiento. Así tu servidor así creció en Morena, nunca fue con otro tipo de prácticas. Para llegar a la delegación no fue un asunto de acuerdos, fue la decisión del presidente López Obrador y la asumimos. Cuando termina el gobierno del presidente López Obrador, llega nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. La verdad es que yo estaba preparado para entregar la delegación. Yo no hice ningún planteamiento, decir quiero seguir o algo así. Yo lo que dije es, yo voy a esperar y voy a respetar la decisión que tome la presidenta. Quiero entenderlo así, que se hizo evaluación del trabajo en general de los delegados. Hubo cambios en algunas delegaciones y en algunas otras delegaciones nos mantuvieron a algunos delegados, entre ellos a tu servidor. Pero no hubo un tema como de acuerdos, de búsqueda, de consensos. No, creo que tampoco. Más bien, el trabajo que habíamos hecho en la delegación era un poco más visible que las demás delegaciones, porque recordarás que al final del periodo del presidente López Obrador ocurrió el huracán Otis, Sí. ¿no? E inmediatamente el huracán John. Entonces, como todo el gabinete venía a Guerrero para atender los efectos de los huracanes, pues eso permitió que mi trabajo fuera muy visible para muchos círculos que normalmente solo están en la Ciudad de México o que tienen principalmente la radiografía, pues tenían muy presente lo que pasaba en Guerrero. Y yo creo que hubo algunas evaluaciones en donde se llegó a la conclusión de que tu servidor siguiera siendo delegado. Y yo decía lo que el movimiento me indique. Me preparaba de verdad para entregar la delegación. Una anécdota ahorita que hablas de los huracanes que muy trágicamente sucedieron. Una anécdota con el presidente, que te tocó, me imagino, expresidente ahora, porque me imagino que te tocó convivir mucho con él y como una persona pues que sí con su grupo sí era muy pues de recibirlos, de codearse, ¿no? Sí, fíjate que hay varias. Quizás una que tengo muy presente, en alguna gira en Costa Chica, por ahí habrá sido del 2014, íbamos a visitar San Luis Zacatlán, y Yatenco, en esa zona. Entonces había que ir a comer, en algún momento, ¿no? Entonces, cuando ya llegó el momento de ir a comer, yo me adelanté a una fonda ahí en San Luis para pues preguntar qué había de comer, ¿no? Y avisar, y como iba a ser rápido, pues queríamos un lugar donde comiéramos rápido y nos fueron. Entonces llegué y estaba la señora del restaurante y le dije, oiga, jefa, ¿qué tiene de comer? Y ya me dijo, tata, le dije, mire, prepárenos esto, pero le quiero pedir un favor, que sea todo muy rápido porque va a venir a comer aquí el licenciado López Obrador y trae bastante prisa. Y la señora, hermano, estaba con su mandil y me dijo, sí, y empezó a decirle a sus hijas, a ver, ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. Y como en 3 minutos se me perdió la señora. Bueno, no salió ya bien arreglada, ya sin mandil, ya bien cambiada. ¿Cómo le hizo? Pero ella se bañó, se cambió y nos sirvió de comer, ¿no? Y a mí me gustaba mucho esa anécdota porque era increíble, pues al presidente, o sea, la gente no creía, era ¿cómo va a venir aquí a una fonda muy humilde? Pues sí, el presidente Andrés Manuel es una persona muy humilde, ¿no? Le gustaba comer en las fondas, le gustaba comer en el camino. Él siempre que hacíamos recorridos, de pronto
se paraba en un camino y decía, oye, aquí cómo le llaman a ese árbol, ¿no? Y este tipo de pasto acá, ¿para qué lo ocupan, no? Él siempre preguntaba, siempre platicaba mucho con la gente, ¿no? Entonces, yo creo que fueron muchas historias en estos, pues, fueron como 18 años con el presidente. Y ahorita de los huracanes, ya para cerrar esta parte de los huracanes, más o menos, tú tienes el dato a cuántas personas llegaron a apoyar como tal. Sí, a poco más de 300,000 viviendas, entre Acapulco y Coyuca, también negocios. Sí, sí, sí. 300,000. Sí, todo Acapulco, prácticamente todo Coyuca de Benítez, en el caso de Otis, fueron atendidos. ¿Qué fue la cosa pues, más perturbadora a partir de esta pues, muy lamentable tragedia? Mira, los primeros días fueron muy complicados, no complicados en la parte física, sino en la parte emocional, porque cuando llegábamos a Acapulco, no se fue al tercer día que empezamos a hacer el censo, después de que ocurre el huracán, más o menos al tercer día empezamos a recorrer. Pues era encontrarse con las personas en una situación que la gente no quería censo. La gente lo que quería era desahogarse, te pedían agua. Entonces a veces nosotros llevábamos el agua para nosotros, pero recuerdo una escena, una señora que se nos acercó y que nos dijo, oigan, quiero agua, dice, no me den agua a mí, denle agua a mi hija, a mi niña. Traía una niña como de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, pues son cosas, tú no te puedes quedar con tu agua, Sí, sí, sí. ¿no? Pues se la das, ¿no? Y esto lo vivían todos los servidores que iban llegando a Acapulco ya la noche que nos juntábamos a evaluar, pues esas historias que verdaderamente dolían, pues se encontró mucho dolor en Acapulco. Te tocó a ti ser delegado, pues, con Andrés Manuel, pero también te tocó ser delegado con el gobernador, el subgobernador Astudillo. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque a fin de cuentas sí hubo un cambio pues, muy radical cuando el priismo pues pierde la presidencia. ¿Cómo fue tu trato con el subgobernador Astudillo? Muy institucional, de mucha coordinación. Cuando yo llego en noviembre del 2020, me presenté con él e inmediatamente en enero del 21 iniciamos el proceso de vacunación contra el COVID que nos tocó ahí. Entonces, ese proceso de vacunación exigió muchísima coordinación. Entonces, teníamos una dinámica de coordinación prácticamente diaria en una buena parte del arranque del proceso de vacunación, con él, con su gabinete de salud, con sus equipos logísticos. Y creo que los resultados fueron bastante positivos. O sea, ni tu servidor ni el gobernador Astudillo creo que pusimos algún límite partidista, no, al contrario, hubo muy buena coordinación. ¿Una anécdota con él? ¿O fue de más institucional? Fue institucional siempre la coordinación, claro, hubo en ese proceso de coordinación, pues hacíamos de manera regular el anuncio de los calendarios de vacunación, visitas a los puntos de vacunación, o sea, mucho trabajo en conjunto. Sí. Desde la creación, bueno, más que la creación, desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador y muchos cambios al interior, de que desde el nombre que ahora es Bienestar, pues la llamaron la superdelegación. Uh-huh. Muchas personas pues no intuyen, o sea, lo afirman que tiene más poder un superdelegado que alcaldes, que gobernadores. Me refiero a nivel de este país, pero específicamente en Guerrero. ¿Eso a ti qué te gusta? ¿Eso te incomoda? ¿O realmente qué piensas a partir de ese pensamiento de muchas personas? Fíjate que a veces me hacen la referencia, ¿no? Que es mi superdelegado. Y yo les digo, delegado nomás, porque también creo que el término de superdelegado lo fue acuñando más la oposición
como una forma de crítica, ¿no? Y de burla, ¿no? O sea, decir el superdelegado, pues yo digo que, por eso siempre aclaro y digo delegado nomás, yo no soy superdelegado, yo nomás delegado, porque era una manera de crítica, de golpeteo de la oposición. Sí hubo un momento en donde se planteó concentrar muchas facultades. Lo cierto es que al avanzar el sexenio del presidente López Obrador, se fueron haciendo ajustes y lo que hoy hacemos desde la delegación, el nombre en realidad es Delegación de Programas para el Bienestar, es coordinar programas. Ya cambió muchísimo la dinámica, a lo mejor con esa expectativa, ¿no? Porque incluso en los primeros meses hubo incomodidad de gobernadores, hubo una situación ahí de que qué onda con los delegados, no van a tener casi al nivel de un gobernador y la verdad es que eso se ha ido ajustando y hoy creo que correctamente nuestra principal tarea está en atender los programas prioritarios del gobierno de México. ¿Cuáles son los 3 programas más importantes que tú coordinas y cuántos beneficiarios tiene tu delegación en general? El programa quizás de los más importantes, adulto mayor, un padrón de poco más de 400,000 personas, ¿no? Sí, adultos mayores. Un programa que me gusta mucho, que arrancó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el programa Pensión Mujeres Bienestar. Tiene un padrón de más o menos 82,000 mujeres, que se ha construido este padrón del 2020, de octubre del 2024 a la fecha. Otro programa quizás muy importante en mi opinión, no por su tamaño en cuestión de padrón, sino porque tiene un impacto bastante positivo, es Sembrando Vida. Sí, ¿no? Sí. Pero también hay otros programas emblemáticos de Guerrero, como el programa de fertilizantes. Pero que nada más es en Guerrero. No, nació en Guerrero. Ese programa arrancó en Guerrero, lo retomó el presidente López Obrador, porque ya había en Guerrero un esquema de atención a través de fertilizante. Lo retoma el presidente López Obrador, lo convierte en un programa federal. Y después se retoma para otros estados y hoy es un programa de cobertura nacional que, insisto, nació en Guerrero, por eso lo traigo dentro de los programas como estelares, ¿no? El programa de fertilizantes por haber nacido aquí en Guerrero. Y en su conjunto, los programas que operamos en el gobierno federal, no solamente con la Secretaría de Bienestar, hay programas que se operan con la Secretaría de Educación, como las becas, la escuela es nuestra, con la Secretaría de Agricultura. Más o menos hablamos de un padrón de poco más de 1,5 millones de beneficiarios. 1,5 millones. 1,5 millones de beneficiarios en Guerrero. Por ejemplo, estas cuestiones le llaman mucho que clientelar, que comprar conciencias y demás términos que, pues a fin de cuentas, pues por lo menos aquí en el podcast, pues no estamos ni para verificar ni mucho menos, son cuestiones que se comentan de la rumorología. Entonces, tú puedes asegurar que se separa totalmente el tema de los programas sociales con las cuestiones de clientelares, de elecciones y esa cuestión completamente electoral. Fíjate que el presidente López Obrador decía que para que hubiera un cambio teníamos que politizar a la población, y politizar quiere decir concientizar, quiere decir avispar, abrirle los ojos a la gente, y la gente ya los abrió. O sea, la gente sabe hoy, un adulto mayor, a un beneficiario de un programa de bienestar, le preguntas y te va a decir es un derecho constitucional, nadie me lo puede quitar. O sea, esa época del clientelismo completamente se erradicó, entre otras cosas porque ya no hay intermediarios en los programas sociales. ¿Tú puedes asegurar que un servidor de la nación no, ¿cómo se le puede llamar? Pues induce al voto a través de pues de decir, si no votas por tal candidato, pues no va a haber apoyo. ¿Tú estás? Sí, estoy completamente seguro de esa parte.
Te voy a decir, ahorita lo estaba comentando, porque ahora son derechos constitucionales y porque la gente ya lo sabe, ¿no? Y porque además nosotros vemos al beneficiario en dos momentos. En el momento en que hace su solicitud de incorporación al programa y en el momento en que le damos la tarjeta del Banco del Bienestar. ¿Y qué crees? Ya de ahí para allá, ya no lo vemos. Ya una vez que tiene su tarjeta, yo siempre le digo a los beneficiarios, no le tiene que volver a ver la cara a ningún servidor público. Ya usted con su tarjeta es libre, tiene ya en sus manos su derecho constitucional y ya nadie se lo va a quitar. Ha habido, pues ya sabes, en el medio también algunos pues, tipos de manifestación en contra, pues si no en contra, pero sí del trabajo que ha hecho Iván Hernández. ¿Qué errores tú crees que has tenido y qué has hecho para solventarlo de manera positiva? Porque a fin de cuentas empiezan pues con cuestiones de quejas, pero a fin de cuentas se han solventado. ¿Cuál crees que haya sido un error y cómo los has solventado? Sí, mira, primero yo quisiera decir que sería mucha soberbia decir que en un manejo de padrones tan grandes no vamos a tener errores. Los hay. Por ejemplo, imagínate incorporar y procesar más de 400,000 incorporaciones al programa de adulto mayor y de entregar igual número de tarjetas, pues hay errores humanos, ¿no? Que de pronto alguien al capturar nos equivocamos en una letra, en un número y eso ya cambia todo el proceso y se repone. Hemos venido construyendo junto con los directores regionales y los coordinadores de los programas mecanismos de control interno, ¿no? Hemos ido sobre la marcha viendo, esta vez como que hubo errores en esta parte, analizamos qué vamos a cambiar, vamos siempre ajustando a partir de las cosas que detectamos que son mejorables. Y eso nos ha ido permitiendo reducir. Hoy, 12 de febrero, por ejemplo, está un equipo nuestro de la delegación en la Ciudad de México revisando todos esos casos de una persona que dice, yo me registré hace un año y no he recibido mi tarjeta, ¿no? O ya recibí mi tarjeta, pero no he recibido depósito, ¿no? Muchas veces tiene que ver con un error humano de algún integrante del equipo. Muchas veces tiene que ver con un error en digamos, en el registro de la persona, pero no nuestro, en su CURP o en su acta, con la validación de su identidad, porque también algo que es bien importante que la gente sepa, nosotros registramos, vamos a pensar a Iván Hernández como beneficiario, pero para que Iván Hernández pase a ser parte del padrón, primero el RENAPO tiene que validar que Iván Hernández es una persona real, que existe, ¿no? Entonces, cuando hay alguna falla en el registro del acta de nacimiento de la CURP, el RENAPO nos dice, espérate, a no te lo valido, ¿no? Y entonces, esos son los casos que constantemente estamos revisando y lo que hemos hecho es eso, ir construyendo esquemas de control interno. Ha habido cuestiones públicas, inclusive tú hiciste una publicación de aclaración del coyoteo de los programas sociales, por ejemplo, ha habido involucrados proyectos municipales como el de Atenango y la cuestión de Acapulco. Aparte de ellos, hay otros casos más y específicamente ese tema de coyoteo, ¿en qué fue, cómo se da para que la misma gente sepa defenderse en caso de estas cuestiones de servidores públicos que quieren aprovecharse de los programas sociales? Sí, a pesar de que se repite y se repite que ya no hay intermediarios en los programas sociales, en el caso de Atenango había en alguna etapa de un proceso de incorporación la invitación para llevar gente de este municipio a incorporarse a los programas en Iguala, ¿no? Cuando era un error porque justo en Atenango teníamos un punto de incorporación, era parte de la difusión que estábamos haciendo. Entonces, pues ahora hay muchas maneras de informar. Entonces lo que hicimos fue aclarar que no era así, que para los habitantes de Atenango había un punto de incorporación ahí, que no había necesidad de ir de trasladarse de un municipio a otro, ¿no? Siempre que hacemos incorporación, en todos los municipios instalamos un módulo para que la gente se incorpore, ¿no? Entonces,
pues sí, a veces hay que estar muy al pendiente. El caso que refieres de Acapulco fue en el proceso de vacunación, que fue un proceso que cuidamos muchísimo. La compañera que entonces era presidenta municipal en Acapulco, del mismo movimiento, en algún momento fue a un punto de vacunación acompañada de prensa y como que se generó la percepción de que era parte ella del proceso de vacunación. Y lo mismo, tuvimos que hacer un comunicado para aclarar que el proceso de vacunación era un programa que únicamente estaba en manos del gobierno de México, ¿no? Sí. O sea, aclarando, no. Entonces, pues sí nos ha llevado de pronto a que no nos vean con buenos ojos. Es lo que decir, ha generado, o sea, porque obviamente no son los únicos casos, ha generado rispidez. Sí, genera rispidez, ¿no? De pronto, luego me dicen, oye, delegado, ¿y por qué no me invitaste a tu evento si viniste a mi municipio? Pues porque la dinámica de los programas sociales es así, pues, buscamos que haya el menor involucramiento de actores políticos. Neutralidad 100%. Sí, que el ciudadano efectivamente tenga siempre un esquema institucional alejado de los temas políticos. Esta pregunta, ¿sí o no? No más. ¿Quieres ser gobernador, Iván Hernández? Te diría, en este momento no estoy ocupado de eso. Claro. No da, yo luego digo, mira, la tarea de bienestar es bien exigente, muy, muy exigente. Y yo digo que coloquialmente es la frase, ¿no? O cargas la Virgen o truenas los cohetes. Y ahora, pues, en un supuesto nada más, por ejemplo, Iván Hernández, ¿cómo marcaría la diferencia? ¿O cómo marca la diferencia en cuestiones laborales, profesionales y 100% de político? Yo creo que cada quien tiene un proceso de formación que nos marca. Y a mí quien me formó en buena medida fue el profesor César, pero también la dinámica de trabajo yo la aprendí del presidente López Obrador, ¿no? O sea, esa es la formación política que yo tengo, es esa. Y con todo el respeto, yo entiendo que cada quien ha tenido su proceso de formación, ¿no? Y creo que esa es una parte importante que puede hacer una diferencia. Hoy, la presidenta tiene una dinámica de trabajo diferente y para mí está haciendo otro aprendizaje importante. Entonces, creo que algo muy valioso que puedo y que estoy aportando desde este quehacer público, pues es esa formación, ¿no? Pues 18 años trabajando con el presidente López Obrador y estos 2 años con la presidenta Claudia, que con ella también trabajamos buena parte del 2008 más o menos hacia acá. Ella fue siempre parte del movimiento. Ella, por ejemplo, nos vino a darle vida en el 2008 al Comité en Defensa del Petróleo, ¿no? Es algo. ¿En 2008 la conoces? Sí, por ahí tengo una invitación que me hizo para integrarme al Comité Estatal del Movimiento en Defensa del Petróleo. Allá en esas épocas. Ahorita que te ha tocado tratar mucho con ella, una anécdota con ella. Pues más que una anécdota de un trato personal, yo de pronto sabía que la presidenta tenía un ritmo fuerte de trabajo, ¿no? Y carácter. Pero de pronto decía, no, pero basta, o sea, el presidente López Obrador es muy exigente y traemos un ritmo de trabajo bien fuerte y yo creo que lo más difícil ya lo pasamos en términos de trabajo, pues, ¿no? Y llega la presidenta y nos dice, nos vamos a ir a un censo de salud casa por casa y nos trae evaluación. Y entonces ya, no solamente tu servidor, ¿no? Como que todo el equipo de trabajo, los servidores de la nación, los directores regionales, dijimos, no, este ritmo no va a bajar, al contrario, su ritmo de trabajo de la presidenta es muy intenso. ¿Qué opinas de las siguientes personas que acabo de decir? Okay. Félix Salgado Macedonio. Es un referente histórico de la política en Guerrero, un dirigente político. Una anécdota con él. Con él nos conocimos más o menos en el 2000, cerca del 2018. Pues hemos trabajado mucho en la parte organizativa también. Y una anécdota en particular no te la podría
referir. Nos ha tocado, por ejemplo, hacer recorridos en varias partes del estado. Cosas, en 2018 no es mucho tiempo. No, claro, él ha sido parte de la lucha política desde hace muchos años. Por ejemplo, creo que en el 2008 él estaba en la presidencia municipal de Acapulco y yo estaba en el movimiento. Pues no había mucha convivencia, ¿no? En el proceso, ya cuando él participa hacia el Senado en el 2018, es donde tuvimos ya más acercamiento. Mónica Morga. Una senadora que está haciendo su trabajo, se me hace una mujer que tiene un quehacer político. ¿Con ella tampoco ha sido como que muy cercana la relación? No. Ella se incorpora al movimiento cuando yo ya estoy como delegado, ¿no? Entonces ya no nos toca una coincidencia, digamos, al menos en el activismo. Sí, en la parte de la coordinación, digo, como senadora, tenemos contacto, tenemos comunicación, en actividades públicas coincidimos, y siempre ha habido una relación de respeto. La tía Abelina López. Con Abelina López también nos conocimos aquí en el movimiento desde el primer proceso electoral que yo recuerdo en el que ella participó, y hemos mantenido, igual, mira, casi con la mayoría de actores políticos yo trato de mantener una relación sana, ¿no? En el respeto a sus funciones, en el cuidado de las mías, y con Abelina también lo ha sido así. Manuel Añorbe. Con el senador Manuel Añorbe hemos coincidido en eventos públicos, nos saludamos, creo que hay un respeto mutuo. ¿Qué opinión tienes? ¿Qué te inspira Manuel Añorbe? Yo creo que Manuel Añorbe representa una época política que ya no corresponde a este momento. Sí. ¿Qué opinas también de Estela Damián? Estela Damián es una mujer chilpancingueña. Con ella nos hemos conocido hace muy poco tiempo. Nos saludamos por primera vez en Veracruz, ahora que estuve atendiendo las afectaciones por las lluvias. Fuimos una comisión de guerrerenses allá, ya tuvimos la oportunidad de coincidir, de saludarnos. Hoy en su función de consejera jurídica, creo que también desde allá, insisto, cada quien desde su quehacer puede hacer mucho por nuestro estado de Guerrero. Si Jacinto también tiene la misma intención de ser, no afirmo que tú la tengas, porque a fin de cuentas comentas que estás ahorita en este ejercicio, pero si Jacinto tiene intención, compañeros que han caminado, ¿realmente crees que lleguen a un consenso? ¿Tú desertarías de unas aspiraciones? Si es que las tuvieras, ahí ¿cómo lo harías? Mira, yo creo que algo bien. Quiero comentar esto porque a fin de cuentas eres delegado del bienestar en Guerrero y pues sí, aunque tú no puedas abiertamente decirlo, pues es una posición política pues muy grande, ¿no? Sí, yo creo que en la política uno siempre debe ser muy cuidadoso, muy responsable, y al menos lo digo desde mi persona, desde mi forma de ser y de asumir las cosas. Creo que un análisis muy prematuro puede generar hasta especulaciones que, llegados los momentos, pues hasta estén fuera del contexto de la realidad, ¿no? Entonces, creo que no es el momento de hacer como futurismo, ¿no? Si alguien que no viene de las entrañas de Morena en Guerrero como tal, voy a poner un ejemplo muy explícito, pues por ejemplo, Estela Damián, y ella, pues fuera la candidata a gobernadora, ¿tú apoyarías, seguirías apoyando el movimiento? Yo me considero un hombre del movimiento, ¿no? O sea, yo creo que siempre he tenido la convicción de poner por encima de Iván Hernández, está siempre y siempre va a estar el movimiento. Chilpancingo, si tú, en un caso hipotético, porque pues, a lo mejor comentamos que es futurismo, pero es algo también sano en las cuestiones políticas, ¿cómo ves Chilpancingo y tú cómo ves tus aspiraciones? ¿Te ves, no te ves? ¿Cómo le harías para pues, gobernar una capital sui generis, complicada, con muchos retos?
tú te ves y si te ves, pues ¿cómo lo harías? Chilpancingo y Guerrero, pues aquí nací en Chilpancingo, soy guerrerense, soy chilpancingueño, tlacololero, y pues en general a mi tierra yo le tengo mucho cariño, ¿no? Y cuando hablo de mi tierra, yo hablo de Chilpancingo, hablo de Guerrero, hablo de nuestra patria incluso. Pero reitero, trato de ayudar, así como trato de ayudar a mi estado, así trato de ayudar en el caso de Chilpancingo con mi tarea, con mi quehacer, hoy como delegado. Cuando yo estaba haciendo un comité del gobierno legítimo allá en el 2006, en alguna colonia de Chilpancingo, es porque yo quería ayudar a Chilpancingo, o en algún municipio fuera de Chilpancingo, es porque yo quería que Guerrero cambiara, que este país cambiara, y esa convicción de seguir aportando desde donde esté, espero que para mí nunca cambie, ¿no? Okay. Si tuvieras que definir tu gestión dentro de la delegación del bienestar, ¿cómo la definirías? La podría definir solo para mi persona, ¿no? Creo que el juicio más importante lo va a tener la sociedad. Para mí ha sido una etapa extraordinariamente increíble de mi vida, donde he estado buscando aportar o esforzándome por aportar lo mejor de mí. ¿Tú cómo te definirías, pero tú como persona? Como persona, me considero un guerrerense que tiene ese espíritu de lucha que nos distingue. Me considero un hombre entregado al movimiento y que mi motor principal siempre ha sido mi familia, mis seres queridos, para no bajar nunca el ritmo de buscar cómo mejora nuestro estado, nuestro país. Una anécdota que tengas con tu maestro César Núñez Ramos. Con César. Que te haya marcado, pues. De lo que sea, ¿eh? Cuando César supo que no iba a ser delegado de bienestar, por ejemplo, y que después de entregar tanto al movimiento, y que quienes lo rodeábamos, quienes lo acompañamos, estábamos convencidos que no había una persona que tuviera más méritos que él. Y a César le dicen: ¿sabes qué, César? Queremos que ayudes en Acapulco a coordinar los programas, pero en el municipio de Acapulco. Y César se quedó en un momento reflexivo, y él dijo que él no iba a ponerse por encima del movimiento, ¿no? Que si eso le tocaba hacer para ayudar al movimiento, ahí le entraba. Yo creo que es algo que a mí me ha marcado en mi toma de decisiones también. Fue cuando entró Pablo Amílcar, ¿no? Sí. ¿Y por qué tú consideras que fue Pablo Amílcar y no César Núñez? Híjoles, hermano, hay respuestas que no están a mi alcance, no lo sé. No, es una duda que también me queda a mí en el aire, ¿no? ¿Por qué? Pero bueno, insisto, a veces la política tiene estos tragos amargos, y por eso me queda esa enseñanza de César, ¿no? De que no estamos aquí para satisfacer aspiraciones, deseos personales, sino para aportar lo mejor que tengamos para este movimiento. Yo creo en Morena, creo en el movimiento. Claro. Sí. ¿Qué mensaje le das a la gente de Chilpancingo y de Guerrero? Que ha valido la pena toda la lucha que han dado miles de guerrerenses. Yo quiero decir, yo llegué al movimiento en el 2006, pero antes de que yo llegara, muchos hombres y mujeres dieron su vida para transformar este país. O sea, muchos guerrerenses sufrieron represión, persecución, exilio para que este país cambiara. Y la lucha de muchos que estuvieron antes que nosotros, muchos que nos acompañaron y que ya no llegaron a un momento de quiebre, que fue
2018, cuando conquistamos la presidencia de la República, mucha gente que ha dado su vida en este proceso del gobierno del presidente López Obrador, que ha dado su vida también en este proceso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Lo que les quiero decir es que todos esos sacrificios, todos esos esfuerzos no han sido en vano, que la vida de miles de guerrerenses afortunadamente ha cambiado para bien, y a quienes seguimos luchando les quiero decir que no decaiga el ánimo, ¿no? Que seguramente puede haber momentos difíciles que nos pongan en duda, se vale, pero que siempre pensemos en por qué luchamos, por quiénes luchamos, y que es la gente que había vivido en el olvido, la gente más humilde, la gente que todavía sufre el dolor de la pobreza. Por ellos luchamos. Así es que no escatimemos en esfuerzos, no escatimemos incluso en sacrificios, porque verdaderamente vale la pena la lucha en la que estamos. Algo que también pues, se tiene que preguntar, porque son los temas pues, que ahorita están en la palestra. ¿Qué opinas de la reforma electoral? ¿Qué opinas del movimiento ahorita, cómo se llama, el que están encabezando desde Morena, que es el de en contra de varias acciones que el presidente de Estados Unidos ha hecho? Y una muy capciosa, muy, pues que hasta causa, ¿no? Así, el nepotismo para el 2027, porque según Morena va a haber en 2027 filtros, como lo suben Durango y en Veracruz. A ver. Bien, pues empezamos con esta última que tiene que ver con el nepotismo. Pues los movimientos de izquierda siempre son movimientos progresistas, que lo que se busca es pues empujar hacia la democracia, empujar hacia eliminar prácticas que poco ayudan, ¿no? A empoderar al pueblo, ¿no? Creo que el tema de la no reelección y del nepotismo tienen que ver con esa parte, ¿no? Yo estoy convencido que ambas son cosas necesarias en nuestro país, que ambas van a fortalecer. Si bien ha generado todo un debate, incluso particularmente en nuestro estado, pero yo escucho afortunadamente hoy que, a diferencia de lo que pasa en Zacatecas, ¿no? Acá en Guerrero yo oigo al senador en una posición más sensata de decir, o sea, yo soy parte de este movimiento y estoy con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo celebro mucho esa posición, ¿no? Que nos ayude al movimiento a dejar esta huella de erradicar esta práctica de la reelección, esta práctica del nepotismo político. Entonces, ¿tú estás completamente seguro que va a pasar lo mismo que en Durango y Veracruz? No va a haber nepotismo. Yo te decía hace rato, yo creo en mi movimiento, yo creo en los planteamientos que está haciendo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Incluso yo estoy convencido que lo mejor hubiera sido que este planteamiento se hubiese aprobado en la Cámara de Diputados, se hubiera procesado para que ya fuera parte de una ley. No se hizo por el consenso que se requiere de todos los partidos políticos, se planteó hacia 2030, pero de manera correcta, en mi opinión, el partido le dice, pues nosotros sí, como instituto político, vamos a respaldar el planteamiento que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y a mí me parece que eso es algo bastante coherente, pues, con la esencia del movimiento. ¿Reforma electoral? Está avanzando. Yo lo que veo es que hay un ambiente que va a ayudar mucho a que transite. ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta parte? Porque, digo, en un punto muy particular, pues para el grosso de la población, mucho sobresale el tema de las plurinominales. Yo sí creo que tiene que avanzarse. O sea, la presidenta Claudia Sheinbaum está planteando hacer una transformación política de fondo, ¿no? Eliminar los plurinominales me parece importante en este momento de la vida pública.
dijimos que todos nos apretábamos el cinturón y creo que eso va a ayudar también mucho. No se pierde la representación del pueblo, ¿no? O sea, vamos a mantener a nuestros representantes populares electos de manera directa. Y creo que esa es la esencia de la democracia. Este movimiento de la defensa de la soberanía, ¿tú cómo ves de acuerdo al comportamiento que ha tenido o ha venido teniendo el presidente de los Estados Unidos? ¿Tú cuál es tu opinión? Me parece que el presidente de los Estados Unidos está poniendo a prueba a todo el mundo, literalmente, a las instituciones como la ONU, ¿no? Por ejemplo, está poniendo a prueba la legalidad que da orden a la relación entre los países, que estoy convencido que se ha excedido en muchas cosas. Y que frente a esta actitud que yo incluso la considero hostil con muchos países y que deja entrever intenciones que atentan contra la soberanía de nuestro país, a mí me parece primero muy preocupante, ¿no? Esa actitud del presidente de los Estados Unidos, pero también por otro lado me parece muy admirable y muy digna la manera en que la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado todo este reto. Y me parece además muy inteligente porque incluso ha logrado, ¿no? No solamente que nuestro país no esté teniendo todas las afectaciones que están teniendo otros países, sino que además creo que incluso ha tenido un reconocimiento público del propio presidente de Estados Unidos, porque ha sabido plantarse con mucha coherencia, con mucha inteligencia, con mucha prudencia, con mucha dignidad, y yo te podría decir que me siento profundamente orgulloso de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estoy convencido que en lo que tiene que ver con la defensa de la soberanía, la presidenta Claudia es la mayor fortaleza que tiene nuestro país. Nada más para que lo sepa nuestro auditorio, ¿cuáles van a ser la agenda de trabajo en esta defensa de la soberanía? ¿En qué consiste este movimiento de Morena en defensa de la soberanía? En mi opinión, lo que se está buscando es politizar al pueblo, que sea muy consciente el ciudadano que lo que está pasando en el contexto mundial no nos exime de sufrir consecuencias, ¿no? Que lo que estamos viendo que pasa en el resto del mundo, como ciudadanos, como mexicanos, seamos muy conscientes de lo grave que puede ser y que también seamos muy conscientes de que este momento requiere mucha unidad de todas y de todos los mexicanos, que la soberanía tiene que ser algo que esté por encima de ideologías, por encima de colores, por encima de afinidades políticas, religiosas, o de cualquier otra índole que segmente a nuestra sociedad. Tiene que ser un momento de mucha unidad frente a todos los riesgos que hay hacia afuera. Creo que acertadamente lo que se está haciendo, estos foros, estas jornadas para concientizar, es una ruta acertada, porque esta defensa de la soberanía no creo que sea un asunto de un movimiento, de un partido, sino tiene que ser un asunto del pueblo de México, ¿no? ¿Qué te pareció a ti el minuto de Ernesto García? No, pues la verdad es que, mira, la forma en que se adquiere cultura es muy diversa, y a mí me parecía, o me parece, que esta cápsula del minuto, yo en muchas épocas de mi vida, agarraba el diario de Guerrero y me iba a leer el minuto, porque había una enseñanza, había una anécdota que, o si no te enseñaba, te dejaba reflexionando, ¿no? Te ponía a veces como que en duda, hablo de mi persona, ¿no? De alguna opinión acerca de la vida cotidiana, ¿no? Porque tampoco estaba exenta, estaba más focalizada en la vida cotidiana. Entonces, siempre me ha parecido que en algo influyó
en mi forma de ver el mundo. Pues mi brother, despídete de nuestro auditorio. No, agradecerle mucho a la audiencia del Diario de Guerrero. Mi nombre es Iván Hernández, delegado de Bienestar aquí en Guerrero. Muchísimas gracias por otro episodio del podcast. Héctor García, muchísimas gracias por hacer lo posible. Mi brother, Marco Ponce, bueno, ahí lo editas. Y mi brother Marco Ponce y todo el equipo, la verdad, muchísimas gracias por hacer lo posible. Gracias, Iván, por venir y que estén muy bien y que tengan bonita noche todos.